¿Y si todo lo que creíamos sobre el origen del universo fuera apenas una versión infantil de una verdad mucho más compleja? Imagina por un instante que estás solo, en medio de un desierto nocturno. Arriba de ti, el cielo abierto como un abismo palpitante. Miles de estrellas brillan, pero en silencio. Ninguna dice de dónde vino, ninguna explica por qué está ahí. Desde las primeras civilizaciones, mirar al cielo ha sido un acto de devoción, de temor y de asombro. Los antiguos sumerios pensaban que el universo nació de una lucha entre dioses. Para los mayas, todo surgió de un mar primigenio de oscuridad y potencialidad. Y hoy, con supercomputadoras, ecuaciones relativistas y telescopios que flotan en el espacio, ¿hemos llegado realmente más cerca de la respuesta? Nos contaron una historia elegante, que todo comenzó con una singularidad, una concentración infinita de energía y materia que explotó y dio origen al tiempo, al espacio, a las galaxias, a nosotros. Pero, ¿y si esa historia está incompleta? Hace apenas unos años, un artefacto humano fue lanzado al espacio. No era una simple máquina, era, en palabras más precisas, un instrumento de introspección cósmica. Un espejo que nos devuelve no solo imágenes de luz lejana, sino reflejos de nuestra ignorancia. Ese instrumento es el telescopio espacial James Webb. Su misión, mirar hacia el pasado tan profundamente que lo que veríamos no serían estrellas, sino los ecos mismos del principio de todo. Y lo que encontró dejó a muchos científicos perplejos. Galaxias demasiado grandes, demasiado estructuradas, demasiado luminosas, para estar tan cerca del nacimiento del universo. Era como encontrar ciudades modernas en medio de los restos arqueológicos de la Edad de Piedra. Algo no cuadraba. Aquí no hablamos solo de astrofísica, hablamos de una herida abierta en la certidumbre científica, de un misterio que cruza las fronteras del conocimiento empírico y toca el corazón mismo de la filosofía. Porque en el fondo, toda cosmología es también una metafísica. El universo no es solo una sucesión de eventos materiales, es una dramaturgia de sentido. Es el escenario de una presencia total que nos interpela desde fuera y desde dentro. La gran pregunta no es solo ¿de dónde venimos?, sino ¿cómo es posible que podamos preguntar eso? El pensamiento humano, cuando es honesto, no se contenta con respuestas automáticas. La teoría del Big Bang, que durante décadas fue el pilar de la cosmología moderna, se enfrenta ahora a una paradoja. Sus predicciones ya no coinciden del todo con las nuevas observaciones, y cuando el cielo contradice nuestros cálculos, tal vez es hora de callar y escuchar. El ser humano no soporta el vértigo del absoluto. Por eso inventamos nombres, fórmulas, modelos. Llamamos Big Bang a algo que no entendemos, pero detrás de esa palabra hay un muro de oscuridad que ningún instrumento ha atravesado todavía. El James Webb fue construido para perforar ese muro, para mirar el universo tal como era cuando aún no sabía que era universo. Cuando no había estrellas, ni tiempo, ni galaxias, solo la posibilidad de ser. Y lo que estamos descubriendo no es solamente que algunas galaxias aparecieron demasiado pronto. Estamos descubriendo que la realidad no se ajusta obedientemente a nuestras ideas, que el cosmos guarda secretos no porque nos los oculte, sino porque exige humildad para ser comprendido. Podría ser que el universo no haya comenzado con una explosión, sino con una manifestación progresiva de presencia. Un latido que se despliega, no desde el caos, sino desde una inteligencia que no puede ser medida en términos de temperatura, masa o distancia. No estamos afirmando esto como dogma, sino como posibilidad. Porque negar preguntas profundas en nombre de certezas superficiales es negar la grandeza del espíritu humano.
En este video vamos a adentrarnos en los misterios que el telescopio James Webb está revelando. Exploraremos las implicaciones de sus descubrimientos, lo que dicen y lo que no dicen, sobre la teoría del Big Bang. Y sobre todo, vamos a comprender por qué la verdadera ciencia nunca termina en una conclusión definitiva, sino que vive de la osadía de volver a preguntar. No es solo la historia del universo lo que está en juego, es la historia de nuestra comprensión del universo. Es la historia de cómo miramos hacia el cielo y escuchamos el eco de lo eterno. Prepárate, porque lo que viene no es una lección de astronomía, es un viaje al corazón palpitante del misterio cósmico. Cuando el telescopio espacial James Webb fue lanzado el 25 de diciembre de 2021 a bordo del cohete Ariane 5, no solo se elevaba un instrumento científico, también se elevaba una promesa, la de mirar más allá de los límites del tiempo. Ubicado en el punto L2 de Lagrange, a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, el Webb fue posicionado para observar sin interferencias ni sombras del Sol, la Luna o nuestro planeta. Su misión era ambiciosa: captar las primeras luces del universo, aquellas emitidas cuando el cosmos apenas abría sus ojos. Pero, ¿cómo es posible observar el pasado? La respuesta está en la naturaleza misma de la luz. Cada estrella, cada galaxia, cada partícula que emite radiación lanza al espacio un mensaje viajero. Y mientras esa luz avanza, el universo se expande, estirando sus ondas como quien alarga un acorde de violín en cámara lenta. Este fenómeno, conocido como desplazamiento al rojo o redshift, transforma la luz visible en ondas cada vez más largas, desplazándolas hacia el infrarrojo. Aquí es donde entra el James Webb. A diferencia de su predecesor, el Hubble, que observaba principalmente en el espectro óptico, el Webb fue diseñado para captar precisamente esa luz infrarroja, la más antigua, la más tenue, la más reveladora. Y no pasó mucho tiempo hasta que comenzaron las sorpresas. En julio de 2022, apenas 6 meses después de activado, el telescopio reveló su primera imagen de campo profundo. En ella, escondidas entre manchas de colores, se encontraban galaxias tan antiguas, tan brillantes y tan estructuradas que desafiaban las expectativas de los propios astrónomos. Según los modelos actuales, el universo tiene aproximadamente 13.800 millones de años. Las galaxias más tempranas, según la teoría, debían formarse de manera gradual, a través de colisiones entre nubes de gas y pequeñas protoestructuras. Se esperaba que fueran caóticas, tenues y que tuvieran masas relativamente bajas, pero lo que el Webb mostró fue otra cosa. Galaxias grandes, definidas, complejas, formadas tan solo entre 300 y 500 millones de años después del Big Bang. En términos cósmicos, eso es casi inmediatamente después del inicio de todo. Es como encontrar catedrales en una civilización que apenas debería haber descubierto el fuego. ¿Qué significa esto? En apariencia, un problema de cronología, pero en el fondo, un problema de visión. Los modelos científicos no son verdades absolutas, son mapas. Y cuando la realidad ya no coincide con el mapa, no se debe culpar a la realidad. Se debe redibujar el mapa. La teoría del Big Bang, al menos como es comprendida popularmente, se basa en la extrapolación de la expansión actual del universo hacia un punto inicial infinitamente denso. Sin embargo, el modelo matemático que sostiene esta visión es mucho más complejo. El lambda CDM. Este modelo incluye variables como la materia oscura fría y la constante cosmológica, conceptos que permiten explicar la expansión acelerada del universo y la distribución de galaxias a gran escala. Pero incluso este modelo refinado tiene puntos ciegos. Uno de ellos es la llamada era oscura del universo,
un período posterior al Big Bang, antes de que existieran las primeras estrellas, cuando todo era frío, opaco y sin luz. Es en este lapso oscuro, entre los 100 y 400 millones de años post-Big Bang, donde el Webb está enfocando su mirada. Y lo que ha encontrado allí no encaja del todo con lo que creíamos. Imaginemos el universo como un niño que acaba de nacer. Según nuestras ideas, debería gatear antes de caminar y caminar antes de correr. Pero con las observaciones del Webb, estamos viendo que ese niño cósmico ya está corriendo, cuando ni siquiera debería haber abierto los ojos. Las implicaciones de esto son profundas. Algunos se apresuraron a decir que el Big Bang había sido refutado. Pero eso es una exageración. Lo que está en revisión no es tanto la teoría del origen, sino nuestras ideas sobre el desarrollo temprano del universo, especialmente la formación de galaxias. ¿Fueron estas estructuras el resultado de procesos monolíticos, colapsos masivos de gas, o de una evolución jerárquica donde pequeñas unidades se agruparon gradualmente? Hasta ahora, la evidencia apuntaba a la segunda opción. Pero las nuevas imágenes reabren la posibilidad de que el universo fuera más eficiente y sorprendentemente rápido en su arquitectura inicial. Es interesante cómo esta discusión técnica resuena con viejos arquetipos humanos. Desde los mitos antiguos hasta las cosmogonías modernas, siempre hemos buscado un origen coherente, un principio que explique nuestra existencia. Pero tal vez lo que el cosmos nos está diciendo, con su vastedad y sus paradojas, es que el origen no es un punto, sino una presencia en expansión. Lo que observamos con el Webb no es solo luz lejana, es un mensaje del tiempo, un susurro del ser que se despliega. Y ese mensaje, como todo lo que es verdadero, no se entrega por completo a la primera mirada. La ciencia moderna, con todos sus instrumentos y teorías, se parece mucho al ser humano en su búsqueda interior. Avanza por medio de errores, corrige su curso y no teme reconocer lo que no sabe. No hay derrota en la duda, hay sabiduría. Lo que el telescopio James Webb ha empezado a revelar no es una respuesta definitiva, es un nuevo conjunto de preguntas. Y eso es lo que mantiene viva a la ciencia, lo que la salva de volverse ideología. Porque en el corazón mismo de toda verdadera investigación hay humildad y asombro. Así como los antiguos miraban al cielo con temor reverente, nosotros también, frente a estas nuevas galaxias precoces, debemos reconocer: el universo aún guarda secretos. Secretos que no se desvelan por fuerza, sino por atención. No por arrogancia, sino por escucha. Y es precisamente eso lo que haremos en la próxima parte. Sumergirnos en lo que significa una galaxia, cómo se forma y por qué entender su estructura puede reescribir nuestra historia cósmica. Pero antes, respira, mira al cielo y recuerda: lo que estás viendo no es solo luz, es tiempo, es historia, es una pregunta que aún busca su voz. Durante mucho tiempo, los astrónomos han intentado responder una pregunta fundamental: ¿cómo se forman las galaxias? Una galaxia no es solo un conjunto de estrellas. Es una estructura colosal que puede albergar cientos de miles de millones de soles, sistemas planetarios, nubes de gas y polvo, campos magnéticos y, en muchos casos, un agujero negro supermasivo en su centro. Entender cómo aparece una galaxia es como tratar de entender cómo aparece una ciudad en medio de un continente deshabitado. Y hasta ahora, existían dos modelos principales que intentaban explicar ese proceso. El primer modelo se conoce como formación jerárquica. Según esta teoría, las galaxias nacen a partir de pequeñas acumulaciones de materia que con el tiempo comienzan a interactuar gravitacionalmente, fusionándose entre sí.
Estas primeras estructuras serían como ladrillos cósmicos, construyendo galaxias poco a poco durante miles de millones de años. En este escenario, el universo primitivo estaría poblado por protogalaxias pequeñas, poco masivas, con formas irregulares y caóticas. A través de fusiones sucesivas, esas estructuras irían creciendo, organizándose y desarrollando los rasgos que observamos en las galaxias actuales, como espirales, brazos definidos y discos bien formados. El segundo modelo es el llamado modelo monolítico. Aquí se propone que ciertas regiones del universo colapsaron rápidamente bajo su propia gravedad, formando galaxias enteras de forma súbita y temprana. Es decir, grandes estructuras surgirían casi de inmediato, a partir de colapsos masivos de gas frío. Este enfoque era menos aceptado en décadas pasadas, principalmente porque las observaciones disponibles, como las del telescopio Hubble, mostraban que las galaxias más antiguas observadas eran pequeñas, débiles y con poca estructura. Pero todo cambió con el James Webb. Las nuevas imágenes revelaron objetos que no se comportan como esperábamos. Galaxias con estructuras complejas, masas elevadas y tamaños considerables. Todo esto en un universo que apenas tenía unos pocos cientos de millones de años. Es como si descubriéramos rascacielos completamente funcionales en una civilización que teóricamente todavía debería estar construyendo chozas. Esto llevó a muchos investigadores a replantearse si el modelo jerárquico es suficiente por sí solo. Porque si las galaxias realmente se forman tan rápido como sugieren las imágenes del Webb, entonces la física detrás de esa formación debe ser mucho más eficiente de lo que creíamos. Pero, ¿cómo puede una galaxia crecer tan rápido? Aquí entran nuevos factores en juego. Uno de ellos es la densidad de materia en el universo temprano. En los primeros instantes tras el Big Bang, el universo era mucho más denso. Las partículas estaban más cerca unas de otras. En este entorno, las interacciones gravitatorias eran más intensas y la materia podía colapsar en estructuras grandes más rápidamente. Otro elemento es la presencia de materia oscura. Aunque aún no sabemos qué es exactamente, sabemos que constituye cerca del 27% del contenido total del universo. Esta materia, invisible e insensible a la luz, juega un papel clave en la formación de estructuras. Actúa como un esqueleto cósmico, proporcionando los andamiajes gravitacionales donde la materia visible se puede acumular. El James Webb, al revelar estas galaxias tempranas con tanta claridad, también nos permite estudiar cómo la materia oscura pudo haber influido en su formación. Tal vez las simulaciones anteriores subestimaron el papel activo que tuvo en esa etapa inicial. Pero más allá de los detalles técnicos, hay algo aún más fascinante en juego. Estas observaciones nos fuerzan a recordar que la ciencia no es una serie de verdades fijas, sino un proceso vivo. Cada dato nuevo reordena las piezas del rompecabezas. Las implicaciones de estas galaxias imposibles no se limitan solo a cómo se formaron. También nos obligan a revisar lo que creemos saber sobre los agujeros negros supermasivos que suelen encontrarse en el centro de las galaxias. Si estas estructuras ya existían tan temprano, entonces los agujeros negros también deben haberse formado mucho antes de lo previsto, y eso abre otra serie de preguntas. ¿Los agujeros negros ayudaron a formar las galaxias? ¿O fue al revés? ¿Existe un orden causal o ambas cosas emergen de un mismo proceso más profundo que aún no comprendemos? Este enigma recuerda a la famosa paradoja del huevo y la gallina. ¿Qué vino primero, la galaxia o el agujero negro? Es aquí donde la ciencia toca la frontera con la filosofía, porque cuando observamos el cosmos, no solo estamos observando objetos lejanos, estamos tratando de comprender procesos que nos afectan existencialmente.
Una galaxia no es simplemente una colección de estrellas. Es una expresión de orden, de organización. Su existencia desafía el caos. Es un símbolo de que, incluso en el inicio, el universo ya portaba una capacidad para estructurarse. Y esa capacidad es misteriosa. El universo, desde su infancia, parece haber tenido una inclinación hacia la forma, hacia la belleza, hacia la coherencia. ¿De dónde viene esa inclinación? ¿Es una propiedad física o es el reflejo de una inteligencia inscrita en la trama misma del ser? Estas no son preguntas menores. Son las que han motivado a filósofos, poetas y místicos desde tiempos antiguos. Hoy, gracias a un telescopio humano que flota en la oscuridad del espacio, volvemos a hacerlas con una profundidad renovada. Lo que estamos descubriendo es que el universo temprano no fue una etapa de caos desordenado. Fue una fase intensamente dinámica, donde la materia, la energía y el tiempo danzaban en una sinfonía que apenas estamos comenzando a escuchar. Las galaxias que vemos hoy, gracias al James Webb, no desmienten el Big Bang, pero sí nos muestran que la historia cósmica es mucho más rica, veloz y compleja de lo que pensábamos. Y este es solo el inicio. En la próxima parte entraremos más a fondo en la teoría del Big Bang. ¿Qué predice realmente? ¿Qué papel juegan la energía oscura, la inflación y la constante cosmológica en esta gran narrativa del origen? Y lo más importante, el Webb confirma o desafía esas predicciones. Nos vemos ahí, porque el universo apenas está comenzando a hablar. Mucho antes de que las estrellas iluminaran el cielo, antes de que existieran los átomos, los elementos, los planetas, antes incluso del tiempo tal como lo conocemos, hubo un momento sin forma, sin sonido, sin espacio. Y entonces ocurrió algo. No fue una explosión, fue una expansión del ser, un estallido de existencia donde antes no había nada. A esto lo llamamos Big Bang. Pero, ¿qué es exactamente esta teoría que ha moldeado toda nuestra visión moderna del universo? ¿Y qué revelan los nuevos descubrimientos del telescopio James Webb sobre ella? La teoría del Big Bang no describe solo un origen, sino una evolución cósmica. No propone que el universo surgió desde un lugar, sino que el espacio mismo comenzó a expandirse desde un estado extremadamente caliente y denso. Retrocediendo en el tiempo, cada observación, cada galaxia, cada onda de luz, nos conduce hacia ese instante en que todas las leyes de la física colapsan en una singularidad, un punto sin dimensiones, sin antes, sin después. Desde ahí, en una fracción infinitesimal de segundo, el universo comenzó a inflarse. Este fenómeno se llama inflación cósmica. Una expansión descomunal ocurrida en menos de 0.031 segundos. En ese minúsculo lapso, el universo pasó de ser más pequeño que una partícula subatómica a tener el tamaño de una galaxia entera. ¿Por qué esto es importante? Porque explica por qué el universo es tan uniforme en todas las direcciones. ¿Por qué las galaxias están distribuidas como si siguieran una partitura invisible? Después de la inflación, el universo siguió expandiéndose, pero a un ritmo más lento. Estaba lleno de energía pura, partículas elementales, radiación. Era un mar ardiente, sin estrellas, y en ese caos caliente los primeros bloques de la materia comenzaron a formarse. Primero los quarks, que se unieron para formar protones y neutrones. Luego, alrededor de 3 minutos después del inicio, esos protones y neutrones comenzaron a combinarse en núcleos de hidrógeno, helio y litio. Este proceso se llama nucleosíntesis primordial. Durante los siguientes cientos de miles de años, el universo continuó enfriándose. Y entonces, algo mágico ocurrió. Alrededor de los 380.000 años después del Big Bang, los electrones libres comenzaron a unirse a los núcleos. Y así nacieron los primeros átomos neutros.
fue la primera vez que la luz pudo moverse libremente por el espacio. Esa luz aún está con nosotros, viajando en todas direcciones, como un eco fosilizado del universo joven. La llamamos radiación cósmica de fondo en microondas. Y fue descubierta en 1965. Es una de las pruebas más sólidas de que este modelo funciona. Hasta hace poco, nuestros telescopios podían observar galaxias que surgieron cientos de millones de años después de ese evento luminoso, pero faltaba una pieza: la época entre el Big Bang y la aparición de las primeras estrellas. Una era misteriosa, sin luz, conocida como la Edad Oscura del Universo. Y es ahí donde entra el telescopio James Webb. Diseñado para observar en infrarrojo profundo, el Webb puede mirar mucho más lejos y por lo tanto mucho más atrás en el tiempo. Desde su activación en 2022, ha detectado galaxias más antiguas y más masivas de lo esperado. Objetos formados cuando el universo tenía apenas 300 a 400 millones de años. Esto generó conmoción. Si estas galaxias ya estaban completamente estructuradas en ese momento, es posible que nuestros modelos sobre la evolución del cosmos estén incompletos o incluso equivocados. Aquí es vital hacer una distinción. El modelo del Big Bang ha sido confirmado por múltiples observaciones independientes. La radiación de fondo, la expansión cósmica medida por el corrimiento al rojo, la abundancia de elementos ligeros y la estructura a gran escala del universo. Lo que el James Webb está desafiando no es el origen, sino nuestra comprensión sobre las etapas intermedias de esa historia. Las galaxias tempranas detectadas no deberían existir tan rápido según nuestras simulaciones. Eso significa que nuestros cálculos sobre la eficiencia de la formación galáctica, la dinámica de la materia oscura o el rol de la energía oscura pueden requerir ajustes. Pero esto no debilita a la ciencia, la fortalece, porque la ciencia no es un conjunto de respuestas definitivas, sino un proceso continuo de preguntas cada vez mejores. Y el universo no es una máquina muerta, es un misterio vivo. Es posible que nunca sepamos qué hubo antes del Big Bang. Tal vez, como dicen algunos físicos, la palabra antes pierde sentido si el tiempo mismo nace en ese instante. Pero sí sabemos esto: el universo está hablándonos a través de la luz que viaja desde hace miles de millones de años, a través de las contradicciones que emergen cuando lo observamos con nuevos ojos, a través del asombro renovado que sentimos cuando descubrimos que, una vez más, no sabíamos tanto como pensábamos. La teoría del Big Bang sigue en pie, no como un dogma, sino como un faro que nos guía mientras navegamos en la inmensidad de lo desconocido. Y cada vez que un telescopio como el James Webb captura una nueva imagen, nos recuerda que aún hay capítulos sin escribir. Capítulos que no solo hablan del universo allá afuera, sino del universo que habita dentro de nosotros. En el próximo episodio, exploraremos qué alternativas existen al Big Bang, qué otras teorías han surgido, y cómo distinguir entre ciencia con evidencia y simples ficciones bien narradas, porque comprender el origen es también comprender el destino. Y el universo, amigos, todavía guarda sus secretos. ¿Qué pasaría si el universo no hubiera tenido un principio ni un final? ¿Qué pasaría si, en lugar de nacer de una única explosión, existiera desde siempre, oscilando en ciclos eternos de expansión y colapso? Las preguntas que rodean el origen del universo no son nuevas, pero a medida que nuestros instrumentos se vuelven más precisos, como el telescopio James Webb, también lo hacen nuestras dudas. Y cuando las observaciones desafían nuestros modelos, la imaginación científica se ve obligada a explorar nuevos caminos. Hoy vamos a sumergirnos en esas rutas alternativas,
las teorías que cuestionan o complementan el Big Bang y que podrían transformar radicalmente nuestra comprensión del cosmos. La teoría del Big Bang ha sido extraordinariamente exitosa para explicar una amplia gama de observaciones, pero no responde a todo. No explica qué ocurrió antes de la singularidad. No resuelve completamente por qué el universo tiene una estructura tan uniforme a gran escala, y no ofrece por sí sola una razón profunda de por qué el universo existe en primer lugar. Es en estos silencios donde surgen las hipótesis alternativas, no para destruir lo que sabemos, sino para expandirlo, como un nuevo movimiento en una sinfonía incompleta. Una de las ideas más antiguas y al mismo tiempo más fascinantes es el modelo cíclico. Según esta teoría, el universo no surgió de una única creación, sino que ha existido en un ciclo eterno de expansión, contracción y renacimiento. Después de expandirse, el universo llegaría a un punto máximo y luego comenzaría a contraerse bajo su propia gravedad, en un proceso llamado Big Crunch. Este colapso podría generar otra singularidad, que daría origen a un nuevo ciclo, el llamado Big Bounce, el gran rebote. Es como si el universo respirara. Esta teoría tiene raíces antiguas. Los estoicos, los hindúes védicos y otras cosmovisiones ya hablaban de ciclos cósmicos. Pero en la ciencia moderna ha ganado fuerza gracias a avances en la física cuántica y teorías como la gravedad cuántica de bucles. ¿Qué ofrece esta teoría? Una forma elegante de evitar la singularidad inicial, una idea del universo sin principio absoluto, ni final definitivo. Una eternidad oscilante, propuesta en los años 1940 por Fred Hoyle, Thomas Gold y Hermann Bondi. La teoría del estado estacionario sugería que el universo siempre ha existido y que, a medida que se expande, nueva materia se forma espontáneamente para mantener su densidad constante. En este modelo no hay principio, no hay Big Bang. El universo es eterno y uniforme en el tiempo. Durante un tiempo, esta teoría compitió seriamente con el Big Bang, pero fue debilitada tras el descubrimiento de la radiación cósmica de fondo en 1965, una predicción clave del modelo estándar que el modelo estacionario no podía explicar. Hoy, esta teoría está casi descartada, pero sigue siendo una advertencia. Las ideas, por bellas que sean, deben ajustarse a las evidencias. Otra visión, más moderna y profundamente desconcertante, es la de la inflación eterna. Recordemos, la inflación cósmica es la fase de expansión ultrarrápida que ocurrió en los primeros instantes del universo. Pero algunos modelos sugieren que esa inflación no se detuvo en todas partes al mismo tiempo. En algunas regiones, la inflación continúa indefinidamente. El resultado sería un multiverso, una realidad compuesta por infinitos universos burbuja, cada uno con sus propias leyes físicas, constantes, dimensiones y estructuras. Nosotros, entonces, viviríamos en una de esas burbujas, sin acceso a las demás, pero sabiendo que lo que llamamos el universo podría ser solo un fragmento de algo mucho más vasto. Esta teoría, basada en la física de campos cuánticos, no es una fantasía. Tiene raíces en matemáticas profundas y ha sido explorada por figuras reconocidas como Alan Guth, Andrei Linde y Stephen Hawking. Pero plantea un dilema filosófico y científico. ¿Cómo se puede probar algo que está, por definición, más allá de toda observación? Aquí tocamos los límites del método científico. La ciencia moderna, a pesar de su rigor, no es ajena al misterio. Cuando enfrentamos lo desconocido, el origen, la totalidad, el infinito, la frontera entre física y filosofía se vuelve tenue. Las teorías que acabamos de ver son más que especulaciones.
Son intentos serios de reconciliar las ecuaciones con las observaciones, de unir lo infinitamente grande con lo infinitamente pequeño. Pero también son recordatorios de nuestra posición limitada. Somos un punto consciente en medio de un abismo cósmico. Y sin embargo, ese punto tiene la capacidad de preguntarse por el todo. El Big Bang, con sus aciertos y vacíos, sigue siendo el modelo más completo que tenemos. Pero cada teoría alternativa, aún sin pruebas definitivas, cumple un papel vital. Nos obliga a pensar, nos saca del automatismo. Nos recuerda que la ciencia no es una jaula, sino una ventana abierta. El telescopio James Webb, al mostrarnos galaxias demasiado maduras, demasiado pronto, nos desafía no a descartar lo que sabemos, sino a mirar con ojos nuevos. Quizás la verdad del universo no se reduce a una única narración. Quizás sea una polifonía, una música donde múltiples voces cósmicas se entrelazan. Preguntar por el origen no es solo una cuestión de física. Es un acto de conciencia, es el alma humana estirándose hacia lo eterno. Y en ese acto descubrimos algo más que respuestas. Descubrimos que cada teoría, cada modelo, cada visión del cosmos es en el fondo una forma de conocernos a nosotros mismos. Porque al buscar el comienzo del universo, estamos de alguna manera buscando el inicio de nuestra propia luz. Si el universo no estuviera fuera de nosotros, sino dentro. Después de explorar los modelos, las cifras, las teorías, después de navegar entre galaxias lejanas, materia oscura, inflación cósmica y singularidades, llega un momento en que la mente se detiene y el alma empieza a escuchar. El telescopio James Webb nos ha mostrado luces que nacieron cuando aún no existían palabras. Galaxias que brillaban cuando la Tierra no era más que polvo no soñado. Ecos de un pasado tan remoto que desafía nuestra imaginación. Pero al final, lo más importante no es lo que vemos, sino lo que eso despierta en nosotros. Durante siglos, el ser humano ha buscado el origen, en los mitos, en las religiones, en los laboratorios, en las matemáticas. La necesidad de saber de dónde venimos no es curiosidad científica, es hambre de sentido. Cada civilización ha tejido su relato, el Génesis, el huevo cósmico, el caos primigenio, el tiempo cíclico, el Big Bang. Todos son formas de responder a una misma pregunta: ¿de qué está hecha la realidad? Hoy, cuando vemos que nuestras teorías enfrentan nuevas paradojas, cuando telescopios como el Webb nos devuelven imágenes que desafían lo previsto, tenemos dos opciones: encerrarnos en el dogma o abrirnos al asombro. El conocimiento verdadero no impone, no grita, no aplasta con fórmulas. El conocimiento verdadero es como el universo, se expande en silencio y en ese silencio se revela. Las galaxias tempranas que vemos no cancelan la historia cósmica, la enriquecen, nos muestran que la vida del universo es más veloz, más fértil, más misteriosa de lo que pensábamos. Quizás no se trata de tener todas las respuestas, quizás se trata de aprender a hacer mejores preguntas. Tú, que estás viendo este video, también eres parte de este universo. La misma materia que arde en el corazón de las estrellas vive en tus células. El hidrógeno que arde en las galaxias lejanas es el mismo que fluye por tu sangre. Somos polvo de estrellas, sí, pero también somos luz consciente. Somos el universo que, por un breve instante, ha aprendido a mirarse a sí mismo. Y cuando miramos esas imágenes que llegan desde 13.000 millones de años atrás, no estamos viendo el pasado, estamos viendo nuestra memoria cósmica, un espejo que nos devuelve preguntas profundas. ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Y hacia dónde vamos? Quizás el universo no necesita ser entendido como una máquina, sino como una manifestación, una presencia,
una respiración invisible que se despliega en formas, números y belleza. Lo que llamamos ciencia no es el fin del misterio, es su lenguaje, y lo que llamamos universo puede no ser solo materia, puede ser voluntad, puede ser inteligencia, puede ser presencia total. Quizás haya algo en el fondo de todas las galaxias, algo que no se ve con telescopios, pero que se intuye con el corazón. Un orden, un ritmo, un sentido. El James Webb nos ha mostrado nuevas luces, pero también nos ha devuelto a la oscuridad del no saber. Y eso es una bendición, porque solo en el vacío se puede crear, solo en el silencio se escucha lo esencial. El origen del universo tal vez siga siendo un enigma, pero si algo hemos aprendido en este viaje es que no se trata de mirar hacia afuera, se trata de mirar hacia adentro, porque el misterio más grande no está a 13.000 millones de años luz, está aquí, ahora. En este instante en que te haces la pregunta y te atreves a no responderla de inmediato. Gracias por mirar hacia el cielo, gracias por mirar contigo. Y recuerda, el universo no es un dato, es una invitación.